Esa nos choca, ¿eh? Sácale foto, sácale foto. Te estoy filmando. Por eso quiero andar por el Face. Después te saco foto. Mirá, te viene a morder el remo. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 terrible, terrible, terrible. Mirá. No. No tocó, no tocó, no tocó. Estamos arriba de la ballena. Estamos arriba de la ballena. Estamos arriba de la ballena. Mirá, 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 tenemos dos. Mantén el equilibrio. Mantén el equilibrio nomás. Mirá, 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 mirá. ¡Terrible! ¿Cuál es la palabra que más repite el hombre en su... terrible, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque claro, hermosísimo. Pero donde esa cosa le dé por dar un coletazo, ¿sí o no? Donde yo medio quede caído o tenga hambre ese día y tenga ganas de desayunar, Miguel, hasta ahí llego, ¿sí o no? O sea, algo precioso, hermoso, también tiene la facultad de fulminarme en un instante, ¿sí o no? ¿Cómo es que podemos existir en medio de esas realidades? Cuando hablamos de la Navidad, hay dos palabritas que vimos en el video que son muy, muy importantes. En el hebreo son dos palabras que probablemente ustedes han escuchado estas dos. Una es kabod, que se refiere, que lo traducimos como gloria, ¿sí? Cuando viene la gloria del Señor y todo esto. Es una palabra muy importante porque también se traduce como peso. Cuando hablamos que una persona es de peso, no nos estamos refiriendo a su tamaño corporal, nos estamos refiriendo a que esta persona es importante, ¿sí? Que esta persona es importante. Entonces, la gloria de Dios tiene también que ver con su presencia en medio de nosotros. ¿Listo? Y la otra palabrita es la palabra shalom, que la escuchamos, la traducimos como la palabra paz, pero más exactamente se refiere a armonía, a que todo está bien, a que todo es correcto, a que las personas no están aprovechándose unas de las otras, sino que entre todos hay una armonía perfecta. Y esas dos palabras convivían perfectamente. Había la presencia, la gloria, el kabod de Dios, y al mismo tiempo en ese instante había shalom, había paz. Pero el ser humano pecó y eso que nos unía de un momento a otro empieza a generar como distancia, ¿cierto? Separación. De hecho, es muy interesante cuando hablamos en Génesis que el ser humano pecó. Después de que el ser humano peca, vean la primera vez que aparecen ángeles mencionados en el texto bíblico. La historia cuenta lo siguiente. Podemos ir a la siguiente, por favor. Y Dios el Señor dijo, después del pecado del ser humano: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome el fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Una observación importante. La primera pregunta que nosotros tenemos es: ¿cuál fue el primer pecado del ser humano? Mi teoría, hay muchas, ¿sí? Que falta de confianza en Dios, por supuesto puede ser, que falta de amor hacia Dios, por supuesto puede ser, pero a la luz de lo que yo leo que dice el Señor, es que el ser humano se convierte en el determinante de lo que está bien y de lo que está mal. Dios le dice: no tomes de este árbol, y el ser humano, ¿qué hace? Toma de ese árbol, es decir, yo soy mi propio Dios. Yo tengo mi propia gloria, yo tengo mi propio kabod, ¿sí? Entonces, en esa lucha de trenes, evidentemente vamos a perder, y no fue como Dios nos diseñó. Por eso, en un acto de misericordia, Dios dice: el ser humano pecó. Si extiende su mano para tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, significa que va a vivir como pecador para siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Distanciarlo, alejarlo. Y ahí es donde aparece el primer ángel. Entonces, Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín a los querubines y una espada. ¿Sí? En la Colina Producciones, gracias a Magis porque me hizo esta espada. Una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Es decir,
Antes podíamos estar unidos con Dios. Estaba la gloria y estaba la paz. El ser humano podía caminar con Dios, podía tener conexión con Dios. Pero por causa del pecado de querer ser nuestros propios dioses, ahora el Señor está allá y nosotros acá. Hay una frontera, hay una distancia. ¿Para qué se usa la espada? Para matar. Acercarte a un Dios glorioso puede acabar con tu vida. Es como meterse a nadar con una ballena sin ninguna protección. Cuando vamos más adelante en la historia, en el libro de Éxodo, Dios les da las leyes y todo al pueblo y les dice: yo los escogí, ustedes son mi pueblo. Vean la reacción del pueblo cuando Dios en su gloria aparece en el monte Sinaí. Ante ese espectáculo, truenos y de relámpagos, de sonido de trompeta y la montaña envuelta en humo, los israelitas, ¿qué hacían? Temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que suplicaron a Moisés, suplicaron: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Estamos viendo lo que está pasando en la mentalidad bíblica, ¿no es cierto? El ser humano está separado, distanciado de Dios. Cuando vemos a Dios, el ser humano tiene miedo, tiene pánico. Nosotros a veces no pensamos en eso. En nuestra cultura no es tan fuerte esta mentalidad, porque nosotros hablamos de un Diosito, como si fuera un Dios de bolsillo. Sí, ay, no, es que Diosito me dijo tal cosa. Nosotros no pensamos en un Dios glorioso y majestuoso, cuya gloria nos puede destruir en un momento. Pero para los judíos eso era muy claro. Una cosa es la gloria y otra cosa shalom. Y por causa de nuestro pecado están separadas totalmente. Pero Dios tenía el firme propósito de acercarse a nosotros en lugar de destruirnos. Y dentro de las personas a las que Dios envió a los profetas, ¿verdad? Hay una visión muy extraordinaria del profeta Isaías, que es quizás uno de los profetas más famosos. Lo recordamos especialmente en Navidad, porque fue el profeta que más habló de la venida del Señor Jesús, de nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan cuando Isaías fue llamado? Isaías en el capítulo 6 pasa lo siguiente. Pongan atención a esta visión. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono. Qué buena noticia, porque murió el rey, pero aún así sigue habiendo un rey. ¿Quién es? El Señor. Y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían, otra vez, poderosos serafines. ¿Se dieron cuenta? Los querubines estaban para separar al ser humano de la gloria de Dios. Ahora aparecen poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Profeta Isaías: entonces dije, todo se ha acabado para mí. En el hebreo dice: estoy frito, ¿sí? O sea, estoy paila, ya hasta aquí llegué, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo la gloria de Dios. Estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines volvió hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. A veces los cristianos oramos como algunas cosas como porque suenan bonito y toda la cuestión, pero no pensamos en las implicaciones de eso. Una vez cuando yo me iba al seminario a estudiar, una señora muy amable, sí, que la quiero mucho, se me acercó para orar. Me iban a enviar como comunidad y toda la cuestión. Entonces se acercó para orar por mí y me dice: Señor, oro para que pongas carbón encendido en sus labios. Ay, señora, cálmese, sí. O sea, ¿alguna vez se imaginan que les ha pasado en un asado que uno por error o algo dice: no hay tanto fuego, mueves ahí y te tocas un
tocas con la mano. Ahora imagínenselo en los labios. Yo decía, uy, no, Señor, esa parte de la oración, por favor, no. ¿Sí? ¿Qué necesitaba un profeta? Un profeta. ¿Sí? A veces la gente no respetaba tanto a los profetas en su momento, los respetaban posteriormente. Como suele pasar, ¿no es cierto? Es al final donde valoramos lo que las personas hicieron. Martín Lutero fue considerado un hereje en su época, hoy en día, mejor dicho, lo exaltamos un montón. Isaías, la gente lo perseguía y todo, pero posteriormente era respetado. ¿Por qué? Porque ellos hablaban la palabra de Dios. Pero para poder hablar la palabra de Dios, ¿qué necesitó Isaías? Necesitó fuego quemándole los labios. Vean, esas son cosas. Otras canciones que decimos, fuego de Dios, consúmenos. Oiga, pero ¿qué quiere? ¿Combustión espontánea o qué? Sí. Vean que todas son imágenes de una posible destrucción. El fuego te puede dar calor en el invierno, pero si te acercas a él, te puede acabar la vida, ¿sí o no? Es distante, es diferente. Y este era un profeta, un hombre de Dios. Y aún así necesitaba esta clase de purificación. Entonces, eso deja a la gente en otra posición. Porque si hay estatus sociales dentro de nuestra sociedad, los profetas estaban en el top. Pero ¿sabe quiénes estaban lo más abajo que uno pudiera imaginar? Los pastores, no los pastores, sino los pastores de ovejas, ¿sí? Hay una escena muy llamativa en el primer libro de Samuel, cuando Samuel está buscando al sucesor de Saúl, el primer rey de Israel. ¿Se acuerdan que él llega hasta Belén, donde vivía Isaí con sus 8 hijos? Tenía 8 hijos y le dice Samuel, vengo a buscar al nuevo rey de Israel. Uno de tus hijos es ello. Entonces pasa su primer hijo, Abinadab, que guerrero, fuerte, no sé qué. Y el Señor dice, no. 7 hijos, no. Y vean que eso es muy importante. ¿Cómo reacciona Isaí a la pregunta de Samuel? Después Samuel le preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y cabras. 2 observaciones. Primero, yo me he dado cuenta que los seres humanos, cuando tenemos algo contra alguien, no nos referimos a esa persona por el nombre ni por adjetivos cariñosos, sino distantes. Si se dan cuenta que no dice mi hijito, mi chiquitín, mi guñun queda, no, sino queda el menor. Gente, cuando uno le pregunta, ¿y cómo está tu marido? No, el tipo ese. ¿Sí? Así, adjetivos distantes, mi ex y cosas por el estilo, así, distantes. Vean que se refiere a él como el más joven, como si no tuviera que ver con él. Primera observación. De hecho, algunos, eso sería una cuestión de estudio, ¿se acuerdan que en el Salmo 51 David dice, en pecado me concibió mi madre? Algunos sugieren, no sabemos porque no sabíamos la vida íntima de la mamá de David, es que probablemente David fuera un hijo por fuera de la relación matrimonial. Ve tú a saber. Ahí les dejo. No se queden con eso de la prédica, ¿no? O sea, hay más cosas, ¿no? Y noten que Isaí dice un pero. O sea, todos mis hijos, listo, sí, queda el menor. Sin embargo, él no te va a servir. ¿Por qué? Porque está en el campo cuidando ovejas. Dentro de los oficios más denigrantes estaba el de pastor. Había rabinos, escuelas rabínicas, que no oraban el Salmo 23 porque decían que era un salmo denigrante para hablar de quién es Dios.
De hecho, el teólogo Joaquín Jeremías dice lo siguiente en cuanto a los pastores. Como la experiencia probaba, eran la mayoría de las veces tramposos y ladrones. Está hablando de los pastores, no de los políticos. Conducían sus rebaños a propiedades ajenas y además robaban parte de los productos de los rebaños. Recuerden que en esa época no había GPS, no había chip para mi ovejita para saber dónde está. Entonces, en esos campos tan grandes, era muy fácil que estas personas se aprovecharan y robaran. Si aún hoy en día pasa con los ganados, ¿sí o no? Que la gente tiene que contar cuántas cabezas de ganado tiene. Imagínense en esa época, los pastores eran asociados como pillos, malvados, ladrones. Por eso estaba prohibido comprarles lana, leche o cabritos. Es decir, eran unos parias. Se entendían entre ellos, pero no eran nada bueno para el pueblo. ¿Cómo tuvo que aparecer Dios a un profeta para mostrarle su gloria? Quemándole los labios. ¿Qué pasaría si encontráramos un lugar donde hay un ángel, se manifiesta la gloria de Dios a un pastor? Eso es lo que dice el texto en Lucas capítulo 2, versículo 8 y 9. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Obvio, claro, hermano, o sea, si es el Dios todopoderoso que se me aparece a través de sus ángeles y yo soy un pastor, si al pobre Isaías le quemaron los labios y yo soy un pastor, frito, ¿sí o no? Hasta aquí llegué. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video. Ahora vamos con el cierre del mensaje. Sin embargo, sigue la historia. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Uy, esto es loco. El Dios que creó todo, que estábamos separados por causa de nuestro pecado de Él, que con su sola presencia puede acabar absolutamente todo. El pueblo estaba asustado cuando vieron el espectáculo de la gloria de Dios en el monte Sinaí. Decían, por favor, Moisés, háblenos usted, no queremos hablar con Dios, no queremos escucharlo. Isaías, le tuvieron que quemar los labios para estar ante su presencia. Esta presencia que nos puede fulminar. Y ahora Dios, ¿cómo soluciona ese problema? Porque ese es parte del problema de toda la teología bíblica. ¿Cómo soluciona Dios ese problema? ¿Con un bebé? Porque acercarnos a Él nos podría destruir. Pero Él nos ama tanto que decidió quitarse todo por venir a habitar entre nosotros. ¿Se acuerdan que existían dos palabritas? Cabot y Shalom. Eran dos palabras que estaban absolutamente distanciadas. Donde aparecía la gloria de Dios, no había paz porque somos pecadores, no hay Shalom. Pero este es el mensaje de la Navidad. Siguiente, por favor. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. El ejercicio de restauración de Dios en su relación con los seres humanos no comenzó en la cruz, comenzó en un pesebre. La gloria de Dios ya no es algo que nos destruye, sino que nosotros podríamos destruirlo, como efectivamente pasó en una cruz.
nos ama tanto que el Dios grande se hizo pequeño. Eso es la gloria de Dios para nosotros, que podemos conectarnos y tener paz con Él. 2 reflexiones para terminar. Hay 2 tipos de distancias que yo he observado en medio de nosotros. Hablo de mi propia vida, a veces tú te puedes sentir así en ocasiones, de alguna de las dos, y es lo que llamo primero la distancia por separación. Perdón la redundancia, pero no había otra forma de explicarla. Hay gente que dice, pero es que yo soy solo esto, ¿cómo me voy a conectar con Dios? ¿Sí o no? Hay gente que dice, por ejemplo, en la teología Papá Noel te dice, ¿qué tan bueno fuiste durante el año? Entonces el niño Dios te va a traer regalos. Si eso funcionara, hoy en día yo diría, uy no, paila. Hay gente que nosotros tenemos la costumbre de celebrar la cena de acción de gracias en los jóvenes y a veces con algunos amigos y demás. Hay gente que mira en un año hacia atrás y dice, no, la embarré en muchas cosas, mal. O sea, ¿cómo Dios me va a querer? Este año volviste a esos hábitos que habías prometido que nunca volverías. Este año rompiste esa relación y tu orgullo no te ha dejado acercarte a decir, perdón, quiero que estemos bien. Este año hiciste promesas que no cumpliste. Este año levantaste la voz a tus seres queridos como no debías hacerlo. Entonces, como tenemos una clara conciencia de quiénes somos, nos sentimos cada vez más separados. Y la religión es muy buena para eso, porque la religión te da la idea de que todo el tiempo tú tienes que ser de determinada manera para que Dios se acerque. Que si las cosas no están saliendo como tú quieres, eso es porque algún pecado oculto tiene. ¿Por qué no le ha salido la pensión? Eso es porque no confesó la mentira que dijo en el 74. Ahí está. ¿Sí? Y entonces te separan y uno piensa de verdad, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Sigue estando dentro de nosotros la mentalidad de tantas personas que dicen, Miguel, no volví a la iglesia. ¿Y por qué? Porque estoy muy mal. A ver, ¿entienden el contrasentido? ¿Quién no va al médico porque está muy mal? ¿Quién llegaría a donde Darío y le dice, Dari, mira, vine, hace 3 meses estaba que me moría, ya estoy bien, por eso vine? No, ¿para qué? ¿Quién va a donde el médico cuando está bien? Pero tenemos esa mentalidad, Dios no me va a aceptar, Él está muy separado de mí. La buena noticia de la Navidad es que vino un niño en pañales y se acercó y los ángeles dijeron, paz, shalom, a los que gozan de su buena voluntad. No importa qué clase de pillos y tramposos, es que ese es el punto. Si se le apareció unos pastores de ovejas, si se le apareció unos pastores, bueno, aunque hay pastores que también son pillos, pero eso es otra predica, ¿listo? Si se le apareció a unos pastores y no los fulminó, sino que los rescató, ¿por qué no a ti? ¿Por qué no a ti? Pero tengo la sospecha que muchos de nosotros estamos más oscilando no en este tipo de distancia por separación, sino la distancia por costumbre. Es decir, vemos el pesebre cada año, ¿sí o no? Y es tierno y los pañalitos, ¡ay, tan lindo! Y el pesebre y tal. Y nos acostumbramos a que ese Dios glorioso se hizo ser humano. Que esa ballena, perdónenme la metáfora de comparación, que esa ballena que me puede destruir, decidió nadar conmigo. Y nos acostumbramos a eso. Pensamos que es una cosita chiquitica, ¿no? Es como, ¿saben? Pues Dios sí se hizo hombre y lo hablamos como si fuera cualquier cosa, porque eso es la costumbre. Hay gente que se acostumbra a ciertas cosas, ¿verdad? Hay gente que está tan acostumbrada a ciertas cosas. Por ejemplo,
las personas que viven al lado del mar. Para nosotros los rolos, hermano, el mar es una maravilla. ¿Sí? No salimos de allá y todo eso. Pero pregúntale a la gente que vive al lado del mar, ¿cuántas veces va a la playa en el año? En el año, y yo me la paso allá, ¿me entienden? Me la paso allá metido hasta que quede como un camarón. ¿Por qué? Porque la costumbre genera distancia también. La costumbre genera distancia. Nos acostumbramos a la iglesia, por ejemplo, a la comunidad. Ay, sí, la iglesia, ay, sí, no, pues, no, sí, todas las semanas me llaman, todas las semanas me hablan, ay, sí, todas las semanas me veo con alguien. Papi, hay gente que anhelaría tener personas que los llamen todas las semanas, ¿sí o no? Pero nosotros nos acostumbramos a eso. Decimos cosas como, ay, sí, Dios me habló tal cosa. Dios me habló. Nos acostumbramos y esa costumbre genera distancia. Hace unos años, Will Smith, no sé si saben quién es, Will Smith grabó aquí una película que se llamaba Gemini Man. Malísima, pero es Will Smith. Entonces, una de las tomas las hizo en Cartagena. Mi cuñado es productor de cine y televisión y para la muestra ahí está. Pueden ver un hombre guapo, con proyección, con propósito y al lado Will Smith. ¿Listo? Entonces, para demostrar, ese es mi cuñado. Y entonces me dijo lo siguiente, un día, ustedes saben, Will Smith, ¿me entienden? O sea, él en sí mismo es una empresa gigante. O sea, para traer a Will Smith, para grabar una escena de, creo que era como de 30 segundos, no sé cuántos miles de millones, tuvieron que cerrar unos hoteles, tuvieron que pedir permisos, porque es Will Smith. Entonces ese tipo es una cosa gigantesca. Mi cuñado me dice, Miguel, en el paso por Cartagena, obviamente él venía en un vuelo privado y toda la cuestión. Vamos a pasar a las 5 de la mañana por el aeropuerto de, no El Dorado, sino, ¿cómo se llama el otro? ¿Cuál? Guaymaral, el de Guaymaral, obviamente. Entonces, iban a pasar por Guaymaral y me dice, pues tienen que recargar el avión y Will Smith tiene 30 minutos. Como él es parte del club, vea, uno no se toma una foto así con Will Smith si no es parte de, ¿sí o no? Entonces, como tenía esa oportunidad, entonces me dice, ¿quieres conocerlo? Y yo le dije, no, ¿qué le pasa? Obvio, ¿me entienden? O sea, es Will Smith, ¿sí? Tienes 30 minutos para sentarte y hablar con Will Smith. El lío, 5 de la mañana. Pero si fuera Will Smith, ¿usted vería en eso un lío? No, hermano, para nada, ¿me entiende? O sea, y además, no sé, cojo Uber de 85,000 pesos, no me importa, pero allá llego a Guaymaral, pase lo que pase. Y entonces, yo no sé si les ha pasado que están muy emocionados pensando en el otro día y uno no puede como dormir bien, que se levanta mucho y toda la cuestión. Entonces yo puse obviamente el despertador 4 de la mañana, porque pues obviamente tocaba arreglarse y toda la cuestión. No es mucho lo que hay que arreglar, pero de todas formas tocaba. Y entonces tocaba arreglarme y toda la cuestión, 4 de la mañana. Me acosté el otro día un poquito, el anterior día un poquito tarde, como 11 o algo así, pero bueno, no importa. 11, despertador puesto, me acuesto, me levanto, todavía está de noche, miro el reloj, son las 2 de la mañana. Bueno, todavía tengo 2 horas para dormir. Me acuesto, me levanto, 3 de la mañana, todavía tengo 1 hora para dormir. Me acuesto y cuando abro los ojos, ya hay luz. Había puesto mal el despertador a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde y me había quedado dormido. ¿Qué sienten con esa historia? Frustración. Pobre Will Smith de lo que se perdió, ¿verdad? Esa historia me la inventé. Pero ustedes se sienten decepcionados que un ser humano no haya conocido a otro ser humano
y tenemos la oportunidad de encontrarnos con el Dios del universo en nuestro cuarto y lo posponemos. Hoy no sentí orar. Este man no es Will Smith, es el creador de todo el universo y quiere una cita conmigo en mi cuarto. Que Dios nos salve de dar por sentada su presencia en nuestra vida, de entender que lo que nos da verdadera paz es que podemos estar con Él, porque Él hizo todo el recorrido posible, todas las transformaciones imaginables para que pudiéramos conectarnos con Él cada día. Mi oración para esta Navidad es que no te acostumbres al pesebre, que no te acostumbres al hecho de que te puedes conectar con el creador del universo y no morir en el intento. Que no te acostumbres a Emmanuel, Dios con nosotros. Les invito a que oremos para finalizar la reflexión y ya les cuento que sigue en nuestro servicio. Señor, te doy gracias por este momento. Señor, pido que yo haya sido claro en poder expresar lo que tú has puesto en mi corazón, me has enseñado. Y más allá de las imágenes y todas estas cuestiones, oro para que, por favor, se siembre en nosotros una semilla de no darte por sentado. Señor, tú hiciste todo lo posible para que estas dos palabras se volvieran a unir. Gloria y paz. El Dios que con su sola palabra puede destruir todo, decidió habitar entre nosotros, usó pañales por amor. Y nos dice, yo traigo paz. Esta gloria ya no trae muerte, trae paz. Y por eso oro para que nosotros podamos experimentar eso, Señor. No sé mis hermanos qué están pasando. No sé si algunos de ellos sienten esa distancia por separación. Dicen, ay Dios, he estado tan lejos, soy tan malo. Te prometo algo y no lo cumplo. Me identifico tanto con esos pastores. Pues qué bonito que te apareciste a unos pastores, Señor. Qué bonito que te apareciste a personas rotas como cada uno de nosotros. Que no te apareciste solamente a la crema innata de la sociedad, sino que te apareciste a ellos y te revelaste por primera vez a ellos. Y Señor, también líbranos de esa distancia por costumbre. Tenemos una cita con el Dios del universo y tan fácil la aplazamos, tan fácil. Moveríamos toda nuestra agenda por encontrarnos 30 minutos con un ser humano. Pero a ti te aplazamos, Señor. Perdónanos por eso. Y que en esta Navidad no nos acostumbremos al regalo de un niño envuelto en pañales, que es Dios con nosotros. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.